¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este webinario de sensores de fuerza. Primero que nada, pues me presento, mi nombre es Bernardo Contreras. Yo soy el encargado de sensores de fuerza en esta empresa, pues, que es Loicbus, que nos dedicamos mucho a esta parte de apoyar a clientes, de dar esta información adicional. No solamente somos distribuidores de automatización, que es nuestro principal giro, sino que también nos dedicamos a mucha parte de estos webinarios, a muchas capacitaciones, seminarios. Nos habíamos separado un poco de esta parte, pero queremos empezar bastante fuerte, queremos comenzar a retomar. Eh, Me tomé la libertad, pues, de preparar una presentación donde intenté recabar la información más importante que considero de sensores de fuerza, y espero pues que sea de su agrado, que me acompañen. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza me pueden interrumpir, yo los voy a ir juntando, y ahí va a haber algunas paradas durante el webinario donde las puedo revisar, donde podemos meternos al tema, y vamos avanzando con la presentación. Y ahorita pues ya van 2 minutos pasados de la hora de inicio, yo creo que ya podemos arrancar. Sensores de fuerza. Los sensores de fuerza son de las cosas más utilizadas en la industria en cuestión de monitoreo, de captación de datos y sobre todo de control. Es muy importante saber exactamente cuánta fuerza se le está imprimiendo a un proceso, cuánto peso está teniendo algún empaque, cuánto torque se le está metiendo en un ensamble. Es de las partes más importantes dentro de la industria, y me parece que hay un poquito de desinformación sobre el tema, que todavía nos falta conocer cuándo y por qué, porque normalmente cuando nosotros nos acercamos a comprar o adquirir una celda de carga para nuestro proyecto, el proceso de selección está un poco nublado. Pues nos vamos directamente estoy buscando cierta cantidad de fuerza, y voy a comprar pasadito para proteger mi sensor. Y muchas veces los daños que tenemos en los sensores son cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Decimos, ¿por qué mi sensor a lo mejor me está midiendo mal si yo lo compré con bastante capacidad de sobrecarga? ¿Por qué mi sensor no me está lanzando lo que estoy esperando? ¿Por qué no me responde en el tiempo en el que estoy esperando? Todas esas cosas son lo que vamos a abordar. Viene un poquito gordito el temario, por ahí se pasó en redes, por ahí se estuvo publicando. Eh, Más que nada va a ser bastante técnico, dirigido a lo que es el sensor de fuerza, porque es un poco complejo todo lo que viene después. Nos metemos a temas de acondicionamiento de señal, nos metemos a tema de comunicaciones y a tema de capacidad en instrumentos, cuando yo creo que lo más importante pues es el sensor, porque si no tenemos la información, ¿cómo la procesamos, no? Vamos comenzando. Nada más, antes que nada, pues me gustaría introducir de lleno a la empresa, porque a pesar de que algunos ya nos conocen, pues hay bastante gente que no. Loibus es una empresa consolidada y fundada en octubre de 2021. Tenemos presencia en Estados Unidos, en México y en Latinoamérica. Nosotros nos dedicamos al área de automatización, medición, pruebas y control, pero lo que más nos ha distinguido, nuestra bandera siempre ha sido el magnífico soporte técnico, la atención al cliente y las capacitaciones que damos, ¿no? Esta una de ellas. Tenemos servicio, como les digo, para básicamente pues casi toda América. Eh, lo que intentamos más o menos es no solamente que ustedes encuentren aquí los productos y que seamos una tienda de stock. Lo más importante es que encuentren la solución a lo que estaban buscando, ¿no? Bueno, terminado la introducción, yo creo que antes de entrar de lleno a los sensores de fuerza, tenemos que ver las dos principales tecnologías que se utilizan tanto a nivel comercial como a nivel industrial para sensar fuerza. Tenemos dos grandes tecnologías. La primera es la estructura piezoeléctrica. No es un tema muy tocado ni es un sensor que se utilice con mucha frecuencia para medir fuerza per se. ¿Por qué? Y aquí es donde viene una de las partes más importantes de entender de la estructura piezoeléctrica. Normalmente en una estructura piezoeléctrica se tienen dos cristales unidos que, al someterse a algún fenómeno físico, es decir, cuando le aplicamos fuerza, cuando se le aplica vibración, cuando se le aplica un desplazamiento, nos genera un cambio en el voltaje. Lo que nos está pasando ahí es que vamos a introducir una señal eléctrica en nuestro
medidor, ya sea un multímetro, ya sea un instrumento, provocada por la reacción de esos dos cristales. O sea, tenemos que esperar a que estos cristales se estabilicen, tenemos que esperar a que estos cristales dejen de moverse, dejen de recibir fuerza y podamos tener una medición más o menos estable, porque nunca es el caso, ¿no? Se utilizan bastante en algunas aplicaciones, pero son bastante específicas y que vamos a ver por qué. Como ven, pues aquí pueden ver una celda de carga tipo dona, un sensor de fuerza tipo dona. Dentro tiene una estructura piezoeléctrica, tiene un elemento piezoeléctrico y lo que está pasando aquí es que se genera una electricidad, una pequeña corriente que nosotros medimos del otro lado. El detalle es que los conductores eléctricos de los sensores piezoeléctricos tardan bastante en estabilizarse, son ellos los que generan el potencial eléctrico y entonces tenemos ahí pues un problemita en cuanto a cuestiones de control, en cuanto a cuestiones de monitoreo. Muchas veces suele suceder que dependemos bastante de la información que atrape nuestro instrumento, más que de lo que envíe nuestra estructura piezoeléctrica. Es por eso que se utiliza en bastantes aplicaciones, pero muy específicas. Sí tiene sus ventajas también, o sea, no nada más es inestable, como quien dice, tiene un rango muy amplio, pero muy amplio. Puede, o sea, los rangos que puede llegar a medir, estamos hablando de hasta toneladas de fuerza, puede llegar a medir demasiado torque también, pero pues, ¿qué estamos sacrificando, no? Ahí es con lo que estamos jugando. Si nos vamos por la cuestión de tener una capacidad muy amplia o si nos quedamos con, quiero tener exactitud, quiero tener una medición precisa y quiero tener una medición que se pueda repetir constantemente sin que tenga yo ningún problema. Esto en cuanto a la estructura piezoeléctrica. La otra, la más conocida, la que más trabajamos y más se utiliza en todos lados es la galga extensiométrica. Esta galga extensiométrica está soldada a un material de metal, vaya, y es un puente de resistencias, es un material que por dentro tiene un puente de resistencias. Lo que está sucediendo con la galga extensiométrica es que cuando nosotros le aplicamos fuerza, modificamos las propiedades físicas del material y esto hace que podamos o pasar más o pasar menos electricidad por medio de ese puente de resistencias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En esta oportunidad nosotros estamos ingresando a nuestra galga extensiométrica electricidad, totalmente un voltaje de excitación, se va a viajar por todas estas estructuras de resistencias y las propiedades físicas que están afectando la composición son las que van a definir cuánto voltaje tenemos al final de nuestra juego de resistencias. Total, que se puede ver de esta manera, déjame ver si se puede alcanzar a enfocar. Se puede ver de esta manera la galga extensiométrica adherida a una celda de carga o a un sensor de fuerza, y tiene una capacidad definida, es decir, dependiendo del tamaño, longitud y comportamiento de la galga, pues va a cambiar cuál es la capacidad que puede resistir. Pero también hay otro aspecto muy importante que en sensores piezoeléctricos aplica de manera diferente, que es el material del que esté realizado el cuerpo, como quien dice, del sensor de fuerza, va a influir también en esto. Esto quiere decir que si nosotros optamos por un sensor de aluminio, si optamos por un sensor de acero, si optamos por un sensor de cualquier otro material, de un niquelado, vamos a tener capacidades distintas, porque la galga totalmente es afectada por la flexión que tienen los materiales. Es decir, si yo tengo un material que al aplicar muchísima fuerza se flexiona poco, quiere decir que mi galga va a tener una capacidad muy amplia, porque todo depende de la flexión que termine por tener mi material. De tal manera que podemos ver los dos en una tabla de aplicaciones. A la izquierda la galga extensiométrica, a la derecha el cristal piezoeléctrico. Así es más o menos como se ve, lo más básico, la construcción más básica son así como se ven ambas partes. Ahora, ¿qué tenemos? Que la galga extensiométrica vamos a tener una mayor estabilidad. ¿Por qué? Pues porque responde a las capacidades físicas del material que está midiendo.
Tenemos una menor extensión de rango. Esto quiere decir que los rangos no son muy amplios. Quiere decir que va a ser si en el sensor piezoeléctrico puedes tener de 0 a 500 toneladas, la galga extensiométrica a lo mejor te vas a atorar en 200 toneladas, te vas a quedar un poco más abajo, porque la función es distinta. Ahora, ¿qué pasa también? Que tenemos una mayor resolución con la galga extensiométrica, tenemos un mejor tiempo de respuesta, tenemos un mejor tiempo de estabilidad y tenemos una amplia actualización de los valores que se van modificando, mientras que en el cristal piezoeléctrico pues tenemos un poquito lenta la estabilidad, tenemos muchísimos rangos, o sea, unos rangos mucho más amplios, como les digo, hasta 500 toneladas, tenemos un poquito de menos resolución y hay algo de latencia al momento de pasar por el instrumento. Entonces, ¿qué es lo que podríamos aplicar en un cristal piezoeléctrico? Pues a lo mejor podríamos aplicar algo de monitoreo en una aplicación donde la fuerza es muy lenta, donde se aplica gradualmente, donde vamos viendo un poco de fatiga en algún material. Ahí es donde podríamos aplicar un cristal piezoeléctrico. Y una gala extensiométrica, pues es la que todos conocemos, a lo mejor control de robots, a lo mejor control de taladro, un control de algo automotriz. Tiene muchas aplicaciones, muchas más aplicaciones la galga extensiométrica. Me quiero tomar el tiempo de hacer un pequeño resumen de lo que llevamos. Recordemos, sensor piezoeléctrico tarda un poco más en estabilizarse. Sensor con galga extensiométrica es bastante más rápido. Recordemos, más capacidades disponibles en sensores piezoeléctricos, un poco más de tiempo de respuesta con la galga extensiométrica, para que no nos estemos confundiendo. También aprovecho para contarles que tenemos más productos aparte de sensores de fuerza, para que los pueden revisar. Tenemos computadoras industriales, tenemos PLCs, tenemos sensores para cualquier tipo de medición que quieran realizar, para cualquier magnitud que quieran ustedes revisar. Aquí lo tenemos también. Quedamos a sus órdenes para eso. Pasamos al segundo tema. ¿Cómo seleccionar un sensor de fuerza? Ya sabemos que existen dos sensores de fuerza, ¿no? O dos tecnologías principalmente utilizadas para los sensores de fuerza. Entonces, ¿qué más tenemos disponible o qué más información podemos recabar para nosotros hacer una selección correcta del sensor de fuerzas? Como teoría, o en la parte en la que normalmente todos estamos correctos y estamos de acuerdo, hay 5 puntos. Conocer la capacidad requerida, definir el mínimo de fuerza medible y la tolerancia, la dirección en la que se va a aplicar la fuerza, ya sea tensión, compresión, torque a favor de manecillas de reloj, en contra, en los dos lados, la dimensión de la celda, es decir, o del sensor, es decir, de qué tamaño va a ser, dónde lo vamos a aplicar, las restricciones que tenemos de dónde lo vamos a colocar, y al final los montajes y restricciones de direcciones de fuerza, ¿no? Esto normalmente, y en experiencia de lo que llevo trabajando con sensores, normalmente todo esto lo traen medianamente definido al momento de seleccionar un sensor. Normalmente ya tenemos más o menos definido todo esto. Sin embargo, me parece importante abordar cada tema para rápidamente ver qué es lo que hay que revisar de estos temas. Entonces, primero es conocer la capacidad de fuerza requerida, ¿no? Para conocer la capacidad de fuerza requerida, nosotros tenemos que saber la fuerza máxima que se va a aplicar en nuestro proyecto, sea de lo que sea. Si vamos a pesar y nosotros consideramos que el saco que vamos a pesar va a pesar 25 kilos, tenemos que de una vez considerar soportes, fixturas, montajes, plataformas, todo lo que vaya a involucrar adquirir esta información va sumando peso que a veces se nos olvida. A veces incluso lo obviamos y decimos, no importa porque mi instrumento tiene la capacidad de tara. Entonces yo coloco la tara y ya con eso me marca 0. Ok, es correcto, pero perdiste ya ahí un rango de capacidad que no estás considerando en máximos. Entonces, cuando tú probablemente tares estos 3 kilos que te pesa tu plataforma de acero, estos 3 kilos ya los perdiste de tu sensor y si llegas a exceder la capacidad máxima que vas a entregar, pues vas a comenzar a tener problemas, el sensor se va a ir desgastando, va a tener problemas de fatiga, que son los más rápidos en mostrarse, vas a comenzar a tener lecturas
que no te van a coincidir, no te van a comenzar a hacer sentido, y al final todo va a llegar a que vas a volver a tarar, vas a volver a llegar a cero y vas a volver a poner el peso y vas a ir recorriendo la capacidad máxima de tu sensor hasta que ya no sea útil o hasta que llegues a un punto incluso de quiebre, ¿no? Este, ¿Qué pasa con la capacidad entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La capacidad conocida tienes que excederla por lo menos por un 20 o un 25% para protección. ¿Y por qué un 20 o un 25%? Si mi celda ya trae una capacidad de protección definida. Bueno, porque todos estos soportes, texturas, montajes, plataformas, no los conoce el distribuidor, no los conoce el fabricante, no sabe exactamente cuál va a ser tu proyecto. Entonces, la recomendación es toma este rango y esperemos o vamos suponiendo que todo lo que sea montaje y fixtura no va a pasar este 20-25%. Entonces, es bastante importante. Muchas veces incluso le generamos, si tienen rosca, generamos torques, si tienen varias direcciones de fuerza, generamos momentos. Todo esto peligroso para nuestros sensores y todo esto tiene que ver con la capacidad requerida, ¿no? Entonces, ya saben, cuando tengamos que generar un proyecto, una vez que definimos si va a ser sensor piezoeléctrico, si vamos a hacer un sensor de galga extensiométrica, vámonos directo a ver, bueno, qué capacidad es la que creo que lleva mi sistema y vamos sumándole un 20-25% para que mis montajes, para que todas mis protecciones de acero, mis roscas, para que mis plataformas no tengan ningún problema en sensar la fuerza. Lo mismo en sensores de torque, lo mismo en sensores incluso de presión muchas veces. Así es como se maneja esta parte, ¿no? Tienes que tener un 20-25% por encima. Luego es definir el mínimo de fuerza medible y tolerancia. Muchas veces nos vamos de volada a decir que esta es la resolución. La resolución es un concepto un poco diferente. No lo vas a encontrar en celdas ni en sensores de torque, ni lo vas a encontrar en celdas de carga, ni lo vas a encontrar en sensores de torque, ni en ningún lado. ¿Por qué no vas a encontrar la resolución ahí? Porque resolución es un poco un valor que tenemos grabado en el cerebro como algo que es normal en los sensores. Pero esto no es normal en los sensores. Lo que es normal es en los instrumentos. ¿Qué resolución tiene un instrumento para yo leer las propiedades análogas de mi sensor? Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando rendimiento. Y en rendimiento hay algunos conceptos que deben entrar, ya sea la linealidad del sensor, ya sea la histéresis, ya sea la repetibilidad del sensor. Esos sí son factores que vas a encontrar en tu sensor. ¿Por qué? Bueno, porque hay un porcentaje de error esperado, porque todo esto sigue siendo una manera de convertir una propiedad física que existe a una cantidad eléctrica. Entonces siempre va a haber un pequeño desfase porque no tenemos establecido exactamente cuánta electricidad es tanta fuerza. No es como se fabrica un sensor de fuerza, sino que una vez que tienes un material que responde a las fuerzas, ves cuánta electricidad está lanzando al aplicarle distintas fuerzas. Esto pues es un proceso de calibración, ¿no? Cuando nosotros aplicamos la misma fuerza repetidas veces sobre el sensor, nunca, por no decir muy pocas veces, vamos a tener exactamente la misma medición. Y ahí es donde entra nuestro porcentaje de tolerancia. Es decir, si yo pongo 5 kilos constantemente sobre mi sensor, va a haber muchas ocasiones donde nos vamos a alejar del 5 y vamos a tener que aceptar esa diferencia e integrarla en nuestra información, porque es muy complejo tener exactamente ese 5. Claro que hay muchos equipos que pueden reducir al máximo esta tolerancia, este porcentaje de error, pero nunca va a ser cero. Eso sí, jamás va a ser cero. Ahora, con el otro término, definir el mínimo de fuerza medible, es súper importante saber qué es lo que yo quiero ver. No qué voy a tolerar, no si voy a tolerar 0.1 newtons de fuerza. O sea, me puedo desfasar de eso. No. ¿Qué es lo que quiero yo medir? Porque hay muchas veces, si yo quiero ver gramos,
Muchas veces si yo quiero ver 0.01 newtons y es importante, es relevante para mi aplicación, no tanto para mi reporteo, para mi aplicación, de verdad ese 0.01 va a influir en que mi ensamble no funcione, pues es importante definir el escalón mínimo. El escalón mínimo también es un factor que viene en la mayoría de los sensores para que sepas exactamente cuánto puede del cero al primer valor que te va a arrojar la celda, cuánto puede ser, ¿no? Normalmente este valor pues viene, muchos lo manejan en divisiones, por ejemplo dice, agarra el valor máximo y divídelo entre 3000 o divídelo entre 4000 o divídelo entre 5000 y va a ser el escalón mínimo que vas a alcanzar a ver. Otros lo manejan como la linealidad y lo manejan en porcentaje. Te dicen el 0.01% de lo que sea el mayor rango de tu celda, eso es lo que vas a alcanzar a ver. El mayor rango de tu sensor, eso es lo que vamos a alcanzar a medir. Y nosotros lo vamos a lanzar como una propiedad eléctrica que ya te atraparás y verás cómo calibras. Pero eso es lo mínimo que vamos a alcanzar a ver, ¿no? Posteriormente, pues viene la dirección de la fuerza. Hay muchas instalaciones en la que la fuerza creemos que se está haciendo de forma a compresión. Creemos que estamos bajando perfectamente una prensa, está aplastando nuestra base, posteriormente está tocando nuestro sensor y que todo esto sucedió perfectamente sobre los 90 grados, que todo sucedió en el tiempo en el que yo pensé y que no se generó ningún esfuerzo adicional. La mayoría de veces esto no es cierto y es por eso que cuando instalamos un sensor, a pesar de que venga con una calibración que viene siendo una guía desde el fabricante, tenemos que nosotros tener en sitio en nuestro proyecto pesos conocidos, fuerzas conocidas, torque conocido para poder aplicarlo y nosotros hacer ese ajuste. ¿Por qué? Porque nosotros vemos nuestra máquina, vemos nuestro ensamble y no pensamos muchas veces que nuestro actuador viene 14 centímetros fuera del rango de acción, entonces le estamos generando un momento. Ya con eso ya no estamos generando 14 newtons, que es lo que viene bajando el actuador, sino que ya estamos generando un momento, ya hay que hacer una ecuación diferente, y hay que hacer un cálculo diferente, y no podemos nada más dedicarnos a la perfección de lo que nos aplique el actuador o de lo que nos dice que se aplique el actuador, si nosotros aparte tenemos protecciones de acero, si nosotros aparte tenemos muelas al final de nuestras celdas, si tenemos algún protector, si tenemos alguna plataforma, como este tipo de plataformas que terminan por ponerse los sensores para que no sea impacto directo, pues tenemos que considerar eso también. La dimensión de la celda, yo creo que es de los más sencillos. Yo creo que nadie nunca ha comprado una celda en la que, o ha adquirido una celda, un sensor, un sensor de torque, un sensor de fuerza, y que no vaya a caber en su aplicación. Pues me parece que este es de los que más rápido, incluso por aquí, es donde empiezan la mayoría de las personas que vienen buscando un sensor, llegan y dicen, necesito que sea de 4 milímetros, necesito 22 de diámetro, necesito 4 de altura. Es lo más sencillo. Nada más explicar aquí también que muchas veces la dimensión del sensor tiene mucho que ver con la capacidad, por lo que recuerden que les dije del material, tiene mucho que ver con la dimensión también. Entonces, muchas veces pedir a lo mejor un sensor de 50 toneladas que no pase los 5 centímetros, a lo mejor es un poco exagerado y tendríamos que buscar una manera de distribuir la fuerza en varios sensores. Si el caso de que el chasis sea muy grande, va a ser la problemática. Y lo último, montaje y restricciones. Los montajes de una celda o de un sensor no son fácilmente, ¿cómo decirlo? No podemos calcular fácilmente la fuerza que le están aplicando, a menos de que sean de fabricante. Por ejemplo, yo tengo por aquí estos botones, estos pequeños botoncitos con rosca M3 que se aplican para los sensores de este tipo. Esto es un sensor de fuerza de tipo S, funciona tanto para tracción como para compresión. Puedo controlar yo el material del que estén hecho para que sea del mismo material del sensor y que la transferencia de fuerza se haga de la mejor manera posible. Puedo controlar el tamaño, que las roscas sean correctas. Lo que no puedo controlar es la fuerza
con la que yo utilizo las roscas de este sensor. No puedo controlar yo como fabricante, no puedo controlar yo como desarrollador, no puedo controlar yo como manufacturero de celdas de carga, no puedo controlar la fuerza con la que el usuario final va a ensamblar este tipo de sensores. Yo puedo decirle, no excedas el 1 Nm de torque, por favor, pero no puedo controlarlo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Muchas veces se fabrican dentro de la propia, ya sea la empresa integradora o ya sea el laboratorio, se fabrican los montajes que se van a utilizar para las celdas o para los sensores de fuerza, ¿no? ¿Esto es recomendable o no es recomendable? Yo diría que es necesario. Es algo de lo que no nos podemos escapar. Cada empresa tiene sus procedimientos, cada empresa tiene sus estándares, pero la recomendación siempre va a ser montajes, intenten ser del mismo material que del sensor de fuerza. Si el cuerpo del sensor de fuerza es de 1 grado de acero, lo más parecido a este grado de acero y a esta resistencia es esta propiedad de material para que la transmisión se realice correctamente. No queremos ni perder fuerzas porque el material es más blando o es menos, tiene un poco más de coeficiente de flexión, ni queremos ganar fuerzas y agregar esfuerzos y estreses al sensor, generando un fixture o generando un montaje material más duro, ¿no? Por lo general, estas 5 partes, que como les iba diciendo, pues son conocer la capacidad requerida, definir el mínimo de fuerza medible, dirección de la fuerza, dimensión y montajes, los tenemos casi, nos los pudimos hasta haber imaginado, ¿no? Al momento de seleccionar una celda. Pero viene otra parte, que es la parte práctica de seleccionar un sensor de fuerza. Son factores que pueden ser invisibles para nosotros, que podemos no darnos cuenta y que pueden terminar por afectar nuestra medición, afectar nuestra instalación y terminar incluso por dañar nuestro propio sensor. El primero es el tipo de fuerza que se va a aplicar sobre uno de estos sensores. Hay 3 tipos de fuerza. Está la carga estática, la voy a colocar y así va a quedar. Por ejemplo, en una estructura, en una viga. Por ejemplo, algún tipo de instalación que necesitamos monitorear para que no tenga debilidades en la estructura. Por ejemplo, algún rack en el que vayamos a colocar ya sea material o algún almacén en el que vamos a dejar colocada la carga y queremos utilizarlo como sistema de inventarios. Es una de las cargas más comunes en cuanto a censar fuerzas, ¿no? Las otras 2 son 2 tipos de fatiga. La fatiga, para empezar, es una carga cíclica, es decir, una carga que vamos a estar aplicando constantemente. Si nosotros colocamos nuestro sensor de fuerza y aplicamos una carga constante con un pistón todos los días, ¿por qué? ¿Por qué le aplicamos 20,000 veces la misma carga al sensor de fuerza? Pues porque estamos ensamblando. Necesito cerrar el housing de mi motor y vas a un actuador y estamos cerrando constantemente. Eso se le llama una carga de fatiga. Y en este caso es sin reversa. ¿Por qué es sin reversa? Los sensores normalmente podemos aplicarle una fuerza para tensionar la galga, para aplicarle un estrés en el que la galga se presiona o el piezoeléctrico se presiona, y luego la liberamos. Lo que no hacemos es devolverla a la posición original o aplicar fuerza contraria a la que acabamos de aplicar. Entonces es una carga de fatiga sin reversa. El tercer tipo es una fatiga completamente reversible y para eso se usan, por ejemplo, este tipo de sensores para tensión y compresión. Le aplicamos primero la fuerza, por ejemplo, unos 3 newtons. Le aplicamos la fuerza para cerrar nuestro ensamble. Posteriormente pasa a otra pieza en donde con un herramental realizamos la apertura de ese mismo housing para probar también la fuerza con la que se desprende. Entonces esta celda
ya le aplicamos una fatiga porque va a estar cerrando 20,000 piezas al día, pero también le aplicamos la fatiga reversible, es decir, una vez que estresamos esta celda, este sensor, para comprimir, posteriormente aplicamos la misma fuerza para tensionar. Entonces, ¿qué genera este tipo de, los tres tipos de fuerza que le generan a nuestro sensor de fuerza? La carga estática le genera absolutamente nada. Lo único que le va a comenzar a generar con el tiempo es un pequeño desfase. ¿Por qué? Porque está preparada la galga para recibir ese tipo de fuerza. Está preparado el material externo para recibir ese tipo de fuerza. Entonces, ¿qué pasa con las otras dos y por qué hay sensores especiales para fatiga? La fatiga sin reversa, es decir, que estamos constantemente golpeando, tiene una vida, un ciclo de vida bastante aceptable para lo que le estamos haciendo a la galga constantemente. ¿Por qué? Porque muchas veces la galga no alcanza a recuperarse o no alcanza a volver al cero total, pero como nuestro proceso es más bien la fuerza que le estamos aplicando y no el cero, o sea, no estamos monitoreando el cero, no nos interesa que el sensor se estabilice, pues entonces tienen bastantes ciclos de vida. En la carga estática no existen los ciclos, con fatiga sin reversa, tienen muchísimos ciclos de vida. Ahora, ¿qué sucede con la fatiga completamente reversible? Los ciclos se reducen, yo diría que hasta un tercio de la vida que pueden tener, porque constantemente estamos sometiendo nuestro material de medición a tensión, compresión, y entonces la galga va perdiendo esa flexibilidad o va perdiendo esa propiedad que tiene de afectarse por lo físico y cambiar lo eléctrico. Es correcto seleccionar un sensor de fatiga para estática o de estática para fatiga completamente reversible. En ninguno de los casos es correcto. ¿Es posible? Sí es posible. Si ustedes tienen un sensor de fatiga, pueden aplicarlo para carga estática. Y si tienen un sensor de carga estática, pueden probar cómo se comporta con la fatiga, pero no es nada recomendable interferir. Y esto es algo que no vas a encontrar fácilmente entre las especificaciones de un sensor de fuerza. Esto es algo más dedicado completamente para la parte del que te va a ayudar o de tu ingeniero de aplicación o del ingeniero de aplicación del fabricante o de nosotros como distribuidor, también podemos asistir en esta parte, ¿no? Y el tercer factor de la práctica es la frecuencia natural. Muchas veces nos preguntamos por qué, bueno, pues también están las fuerzas externas. Yo creo que primero las fuerzas externas. Ah, perdón. Ahí está. Fuerzas externas, ¿no? Una vez que identificamos qué es lo que va a suceder con nuestro equipo, pues tenemos que ver también qué es lo que va a suceder con nuestro sensor. Nuestro sensor tiene ciertas capacidades y tiene ciertos números que puede soportar. En este caso, todos los números que se están viendo en la presentación, no intenten sacarle sentido ahorita, son coeficientes, el A, B, C, D, E, F, todos son coeficientes, incluso los de abajo, ahí dice más o menos cuánto es lo que va a soportar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a tener diferentes ciclos de vida, diferentes resistencias y diferentes grados de protección, dependiendo de hasta dónde estamos viendo la capacidad que nos describe el sensor. Ahí hay una ecuación. La ecuación son los 6 ejes o los 6 grados de libertad en los que puedes ejercer fuerza sobre el sensor. ¿Qué quiere decir? Bueno, la primera puede ser compresión, la segunda puede ser cortante, son los ejes, ¿no? El eje X, el eje Y, el eje X, el eje Z, y los últimos tres son los más importantes y que casi nunca se consideran, son los momentos. ¿Por qué? Porque podemos generar momentos de torsión sobre un sensor que no está tan preparado para torque. De hecho, si se fijan, en la parte de la derecha donde comienzan los momentos, vemos más altos los coeficientes, lo que quiere decir que vamos a tener un poquito menos de fuerza o de resistencia, ¿no? Vamos a tener un poquito menos de
capacidad de sobrecarga. Entre más a la derecha nos hagamos del espectro y entre más a la izquierda, vamos a tener mucha más capacidad de sobrecarga, ¿no? Para proteger. Y el tercero, como les decía, porque el otro pues son las fuerzas que le vamos a meter. El tercero pues es la frecuencia natural. ¿Qué significa la frecuencia natural? Todos los cuerpos que existen en el espacio tienen frecuencia natural. Esto quiere decir que es la cantidad de veces o la cantidad de ocasiones en las que pueden actualizar la información o los patrones físicos que entregan al medio ambiente, ¿no? O sea, los que podemos nosotros percibir. O sea que, o poniéndolo en términos mucho más sencillos, si una frecuencia natural te dice 8750 Hz, esto quiere decir que vas a actualizar o cambiar los valores de tus propiedades físicas ese número de veces con esa frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia natural alta, quiere decir que mi sensor va a alcanzar a ver casi todo lo que sucede en el segundo o los segundos que yo aplique fuerza. Y voy a tener una gráfica mucho más limpia al momento de leer en un instrumento, ¿no? Si yo tengo una frecuencia natural baja, hasta valores me puedo llegar a perder, pues. O sea, si yo aplico una fuerza, pues que tenga que esperar yo a mi sensor para que la próxima actualización me pueda mandar la información correctamente. Porque es importante. Muchas veces adquirimos sensores que no conocemos, que no tenemos esta información, que no tenemos todos estos datos y nos preguntamos por qué no puedo hacer un control correcto, por qué no puedo llevar a cabo mi aplicación como yo la pensé. Bueno, muchas veces es por esto. No alcanza a mandar la información o a tener la información correctamente y no es culpa del instrumento. No es culpa de quien hace la lectura. En este caso en particular, es culpa del sensor. El sensor no alcanza a actualizarse ni a cambiar sus propiedades físicas para entregar la información correctamente al instrumento. Entonces, resumiendo, haciendo una parada para absorber todo lo que acabamos de ver, hay 5 factores principales que en la selección de equipos, pues, sobre todo de sensores de fuerza más bien, tenemos que recorrer casi siempre el tamaño, la capacidad, el mínimo de lectura, la dirección de la fuerza y los montajes. Es algo que tenemos que ver siempre. Eso nunca jamás nos puede faltar, porque si nos llega a faltar, ni siquiera nos va a servir el sensor de entrada, ¿no? Entrando a nuestra fábrica nos vamos a dar cuenta que no era lo que buscábamos. Y posterior, están los otros 3 factores que son los invisibles, ¿no? Nada más repasándolos rápidos, es el tipo de fuerza que se aplicará, la frecuencia natural y las fuerzas externas, ¿no? Porque pueden ser fuerzas ajenas al eje que terminen por dañar el sensor, puede que el tipo de fuerza me esté dañando la celda o el sensor de fuerza y puede que la frecuencia natural no me alcance para leer lo que yo quiero leer, ¿no? Rápidamente como anuncio, tenemos ahorita precio especial para integradores, sobre todo en esta parte de sensores de fuerzas, que es la que más manejo. Sin ningún problema se pueden acercar a consultar presupuestos, a revisar disponibilidad, tiempos de entrega, todo. Estamos completamente abiertos para asistir en cualquier tipo también de selección de equipo, ¿no? Entonces vamos a continuar rápidamente. Por aquí veo una pregunta. Conexión que utilizan estos sensores. ¿Qué plataforma es compatible para la lectura de datos? Las plataformas que son compatibles para esta lectura de datos son N cantidad. O sea, no podemos saber exactamente cuántas existen. ¿Por qué? Porque depende del instrumento. Los instrumentos pueden ir desde una tarjeta de adquisición de datos que trabaje con LabVIEW, que trabaje con aplicaciones en la nube, que trabaje con Visual Studio. Cualquiera de estas plataformas te puede leer. ¿Por qué? Porque puedes mandarlo por USB, puedes mandarlo por analógico, puedes mandarlo a la nube, puedes mandarlo como tú quieras y la información tú la puedes desarrollar en cualquier medio, ¿no? Entonces, tenemos una N cantidad de maneras de leer estos equipos. La principal es análogamente. Entonces necesitas un instrumento que lo lea, ¿no? Vas a tener una salida de voltaje y la puedes amplificar a corriente o a voltaje nuevamente. Entonces necesitas tener bien claro qué es lo que vas a realizar para saber qué instrumento utilizar. Y ahora que estamos hablando de instrumentos, quiero abordar ese tema. Sensor o instrumento, ¿en qué parte debo invertir más? ¿Qué es más importante, el sensor
lo que me va a captar datos o cómo los voy a leer? No hay respuesta correcta porque todo depende de la aplicación, pero les voy a dar la que por experiencia tiene que pasar, ¿no? Una vez definida la aplicación, tenemos que ver qué prioridad tenemos. Si tenemos como prioridad hacer el control de nuestra planta, si tenemos como prioridad hacer el control de nuestro ensamble, hacer el control de nuestra producción, entonces necesitamos precisión y necesitamos estabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Lo acabamos de ver. Necesitamos un sensor con una frecuencia natural alta. Necesitamos un sensor, ya dependiendo del tipo de fuerza que le vamos a aplicar, que coincida con ese tipo de fuerza que vamos a aplicar, con la capacidad, pero sobre todo que funcione en la dirección en la que estamos buscando. ¿Por qué? Porque si no funciona en la dirección en la que estamos buscando, vamos a tener que agregar material adicional para que la fuerza le llegue al sensor de manera que él la pueda medir. Por ejemplo, si yo tengo un sensor que mide solo la dirección Y y yo aplico la fuerza en lateral, voy a tener que hacer una transmisión compleja de fuerzas para que al final llegue a mi sensor. Y voy a tener que calibrar y me voy a salir de rangos y me voy a salir, lo que voy a medir aquí va a ser muy diferente a lo que yo apliqué acá. Entonces, tenemos que buscar en la precisión también tener un tiempo de entrega a lo mejor aceptable, pero déjenme, aquí es donde entra un poco la experiencia. Casi todos los instrumentos tienen una velocidad de respuesta aceptable. ¿Y a qué me refiero con aceptable? A lo mejor actualizan cada segundo. Y eso ya es aceptable para monitoreo. Cada segundo estar viendo cuánta fuerza, porque solo tienes que darle un segundo a tu material para que se estabilice, a tu fuerza para que sense, a tu torque para que mantener el torque un segundo, pues cuánto no perdemos tiempo casi, ¿no? Ahora que si lo que queremos es tiempo de respuesta, a pesar de todo lo que hemos visto, queremos tiempo de respuesta, necesitamos que exactamente una frecuencia natural alta y necesitamos una resolución, aquí sí vamos a usar el término resolución, para un instrumento. ¿Cuándo un instrumento tiene resolución alta? Dependiendo de dónde nos vamos a comunicar. Puede ser que el instrumento solo convierta o amplifique a una señal análoga y vas a tener la respuesta más rápida que puedes obtener. ¿Por qué? Porque simplemente es un circuito, la velocidad de la electricidad y la velocidad de los hertz que puedas obtener en la frecuencia natural. De otra forma, si te vas a pasar a datos digitales, vas a tener que comenzar a revisar también los bits, los tiempos de respuesta, la actualización que obtienen estos, y vas a tener que hacer un match de lo que hace el sensor con lo que hace el instrumento. Entonces, si ya no va a ser de acuerdo a la aplicación, pues entonces vamos de acuerdo al presupuesto. Si tú tienes un presupuesto definido para producción, para hacer empaque, ¿no? Tienes un presupuesto definido, lo más sencillo es que te vayas por una resolución aceptable. ¿Por qué? Porque casi ningún tiempo de producción baja de los 100 milisegundos. O sea, no van tan rápido las piezas cuando se trata de hacer pesaje. Entonces, es bastante probable que el lector más básico te dé mucho juego, pues que puedas trabajar con él. Entonces, lo correcto en cada una de las aplicaciones es no generar un cuello de botella. O sea, no vamos a comprar un sensor tremendamente exacto, tremendamente rápido, tremendamente preciso. Si vamos a usar el instrumento más sencillo, pues si vamos a usar un display sencillo, con entrada de sensor de fuerza, de milivoltaje. Obviamente no estoy diciendo que vamos a adquirir también un sensor a la par, ¿no? Pero sí vamos a intentar no generar este cuello de botella en el que o mi sensor me manda valores que yo no puedo leer, o mi sensor no me manda valores y yo estoy leyendo basura, estoy leyendo cosas que no me sirven, ¿no? Veo por ahí una pregunta que dice que si queda grabado el webinario. Claro que sí, se va a subir a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube también tenemos bastantes tutoriales que pueden revisar. Y tenemos bastante también tutoriales en nuestro blog, por ahí se pueden dar una vuelta. Voy a dejar por ahí en sus correos, les voy a hacer llegar a los correos que se registraron aquí
Para el webinario, pues les voy a hacer llegar también un poco de información adicional para complementar, ¿no? Y vamos a ver una de las cosas más interesantes que tiene este webinario, posibles daños de un sensor de fuerza, ¿no? El primero, y lo puse primero porque esto pues te puede dañar miles de cosas, no nomás tu sensor de fuerza, son los ambientes hostiles. ¿Qué es un ambiente hostil? Era muy zona de guerra, pero no. Un ambiente hostil es simplemente un ambiente que esté fuera de las especificaciones de operación de nuestro sensor. Si está muy helado y se sale del rango de temperatura de nuestro sensor, es un ambiente hostil. No, si está muy húmedo y se sale del rango de humedad de operación de nuestro sensor, es un ambiente hostil. Es bastante común que los ambientes hostiles puedan afectar el rendimiento de nuestro equipo. Hasta parecería obvio, pero no tengan miedo pues a preguntar esa parte de, oye, y para polvo, oye, y grado alimenticio, oye, y humedad, y por temperatura. Hemos tenido algunos proyectos de alta temperatura, en los que las celdas comunes, los sensores comunes no funcionaban correctamente porque tienen una compensación, y tuvimos que explorar estas opciones con los fabricantes y ahora ya tiene una línea para alta temperatura. Esto es un tema bastante interesante, esto de los ambientes hostiles, porque muchas veces los obviamos, pues muchas veces creemos que no va a pasar, pues, que no es algo que nos pueda pasar, que es algo muy obvio. Hay que considerar los rangos de operación de cada producto que utilicemos. Daños físicos muy comunes suelen ser también parte de las fuerzas ajenas al eje que les comentaba en el punto anterior, que ni siquiera conocemos, ¿no? Por ejemplo, este sensor que les enseñé hace un momento es un sensor tipo barra. Lo que sucedió es que no se clampeó como se ve hasta la derecha, en la imagen de hasta la derecha. No se clampeó correctamente el cable. ¿Cuál fue el resultado de este sensor? Se separó permanentemente del cable. ¿Qué es lo que sucede cuando no se separa el cable? Puede haber una desconexión interna, puede haber una desvariación en la información que tenemos un falso contacto, tenemos un contacto que no es el ideal, entonces comenzamos a tener valores extraños. Otra cosa que puede suceder es qué pasaría si en este sensor yo coloco la fuerza en 45 grados. Pues nada, ¿no? Tendría que medir. Sí, tendría que medir, pero yo le estoy metiendo entonces ahora una fuerza cortante a mi sensor para la que no está preparada ni diseñado. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Una sobrecarga. La mayoría de las sobrecargas no terminan por dañar inmediatamente el sensor, es algo que sucede gradualmente. Y como ya vimos en los tipos de fuerza que hay, pues la fatiga es uno de los que más van terminando con la vida útil del sensor. Imagínense una fatiga que va fuera de los rangos de operación, ¿no? Sobrevoltaje es muy poco común, pero ha sucedido varias veces. Es muy poco común porque los instrumentos que se utilizan para la lectura de sensores de fuerza ya vienen con una excitación, ya vienen con una alimentación preparada. ¿Qué puede pasar? ¿Y qué ha sucedido en algunas ocasiones? Cuando tú enciendes una fuente de poder, la fuente de poder tiene su proceso, tiene su circuito para lentamente encender, preparar, porque viene de corriente alterna, preparar dentro de su circuito la salida de alimentación para corriente directa. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces este procedimiento ya pasó, la fuente está ya energizada y nosotros llegamos y conectamos nuestro instrumento. Y nuestro instrumento no está preparado para este tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que nos alimenta nuestro sensor, nos lo alimenta fuera de especificaciones y se nos puede llegar a dañar nuestra galga. En este caso puse pues un microcontrolador, pero pues los sensores ya saben, ¿no? Tienen adentro o una galga o un piezoeléctrico y cualquiera de los dos se puede quemar. Se están trabajando con valores bastante bajos de energía como para nosotros llegar y meterle un sobrevoltaje. Y la sobrecarga. La sobrecarga
es de esos invisibles, ¿no? Mientras que los tres anteriores son visibles, puedo ver si hay humedad, puedo ver si hay polvo, puedo ver si hay un ambiente fuera de especificaciones, puedo medir cuánto le estoy metiendo de energía. La sobrecarga es invisible. Nosotros no podemos a simple vista decir, esa construcción tiene sobrecarga. No, tenemos que hacer un análisis real. Tenemos que ver qué fuerza se le está imprimiendo dónde, qué material son, qué resistencia tiene. La más sencilla es nosotros preparar nuestro sensor para lo que sea. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. ¿Cómo vamos a medir cada una de las fuerzas? Apenas que lo simuláramos. La otra sería tener algún verificador externo, pero lo correcto es prepararnos completamente desde el punto de vista teórico con la tabla, por ejemplo, que les mostré anteriormente, de cargas fuera del eje. Tienen cierta resistencia en cada uno de los 6 grados de libertad. Todos los sensores lo tienen, más no todos los fabricantes entregan esa información para que podamos revisarla, para que podamos acceder, o incluso muchas veces ni siquiera la tienen completamente, pues. Entonces hay que ver también dónde nosotros estamos consiguiendo nuestros sensores para tener la mayor información posible de ellos. Accesorios que agregan estrés. Ya lo mencionaba anteriormente, muchas veces, incluso cuando el fabricante te fabrica accesorios como este pequeño botón, suele pasar, es muy común que nosotros al momento de hacer este tipo de ensambles, podemos llegar a dañar el sensor. Son tan sensibles algunos, por ejemplo, esta es de 1 libra, son tan sensibles que incluso hay algunos accesorios para hacer el ensamble. Pues yo sostengo mi celda con esto y me aseguro de que el torque que le estoy imprimiendo no es porque la celda está móvil, ni porque está suelta, ni porque está mal ensamblada, sino que es exactamente por lo que yo lo estoy metiendo con mi torquímetro, es exactamente lo que está recibiendo este sensor. Ok. Bueno, pues esa sería la información que deben de conocer sobre sus sensores de fuerza. Igual por ahí si quedó alguna duda, todavía tenemos algo de tiempo para responderlas. Eh, Les quería pues a todos agradecer que asistieran al webinario. Les recuerdo, estamos aquí disponibles para ustedes. Por aquí les voy a dejar una tarjetita con mi información también. Pero pues estamos disponibles para ustedes en todo lo que es automatización, control, medición, pruebas. Tenemos muchísima información ahí por abajo se ven las redes sociales, pero así, ahí se ven nuestras redes sociales. En YouTube tenemos N cantidad de videos que pueden revisar, que pueden pasar a ver. También tenemos muchísimos blogs donde pueden revisar información de este tema. Es un tema importante, no son sensores bajo ningún tipo de análisis prescindibles y tampoco son sensores que se puedan adquirir fácilmente. Tienen son una gran parte del presupuesto de un proyecto, este tipo de sensores, por el material del que están hechos, por la tecnología que tienen, por la función que tienen. Entonces, de veras, hay que revisar toda la información que tenemos disponible. No hay que tener miedo de preguntar ni de seguir investigando, que no nos canse el tema. Es común que demos por hecho las cosas, pero no está bien. Pueden terminar con un sensor completamente desprendido o pueden terminar con un sensor sobrecargado y pues no hay vuelta atrás, ¿no? Hay que hacer un reemplazo de eso. Les dejo por aquí mi tarjetita de contacto también. Por ahí me pueden contactar ahí al correo de ventas. Está un correo de WhatsApp. Me pueden buscar en LinkedIn. Por ahí ando aceptando gente que tiene muchas preguntas también ahí de sensores. Me han contactado por ahí. Y pues sin nada más que agregar, me quedo abierto a una sesión de preguntas. Preguntan por ahí, ¿se recomienda calibrarlos por nuestra cuenta o qué nos recomienda? Siempre va a ser importante, vital y completamente requisito tener una calibración estándar. ¿Y a qué me refiero con estándar?
Depende de tú dónde pruebes tu sensor, va a variar un poco, ¿no? Va a variar un poco lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Primero, tener una calibración del fabricante de rendimiento y posterior hacer un ajuste, porque pues no somos laboratorio de calibración todos, hacer un ajuste dentro de nuestra instalación, porque muchas veces hay que ajustar ese tipo de cuestiones eléctricas, hay que ajustarlas, tenemos que tener pesos conocidos, fuerza conocida, torque conocido y realizar el ajuste. Pero es muy importante tener el rendimiento directo de fábrica. Si hay algún servicio adicional que el fabricante ofrezca, que sea alguna calibración o certificación, es muy importante adquirirlas porque aunque tú vayas a hacer un ajuste, necesitas algo que ratifique todo lo que tú estás realizando, ¿no? Necesitas tener el performance del sensor en condiciones ideales. Aunque tú no puedas volver a replicar las condiciones ideales, necesitas saber dónde empieza el sensado y dónde termina el sensado. Sensores de resistencia. Los parámetros de resistencia entrada-salida afectan la compatibilidad de la celda con los instrumentos, sí. Es muy común que las celdas de carga vengan con diferentes puentes de resistencia. Incluso algunos instrumentos tienen problemas con impedancia para recibir información. La compatibilidad, yo te diría que la mejor manera de checar compatibilidad sería revisar el puente de resistencia para que sepas en la salida cuánto estamos esperando obtener y cuánto está esperando nuestro instrumento para hacer ese match, porque muchas veces hemos tenido, por ejemplo, algunos detalles con unos lectores análogos Allen Bradley, hemos tenido algún detallito con un display y la marca pues ni siquiera tenía marca, pues era un display para galga extensiométrica que solo acepta puentes de 750 ohms, de 350 ohms, eso varía. Pero lo que sí te puedo decir es, casi siempre hay una solución que se adapta al instrumento. O sea, me refiero, si tú tenías planeada una celda o un sensor con un puente de 1000 ohms y tu display solo acepta 350, 100% hay un sensor con las mismas características, con la misma lectura y con la misma protección, pero con 350 ohms para que puedas utilizar tu instrumento. De todas maneras, yo a su correo les voy a mandar un documento que realicé, un pequeño flyer para que puedan ver los puntos principales de este webinario. Ahí viene todo resumido. Y de la misma forma, pues les informo que este webinario va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube por si gustan pasarse para volverlo a revivir, para ver alguna cuestión o si incluso ahí puede surgir alguna otra pregunta. Me la pueden dejar con toda confianza en el canal de YouTube y pues ahí me va a llegar a mi correo, la voy a revisar y los puedo hasta contactar si es la necesidad, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues entonces muchísimas gracias por asistir al webinario. Espero que se haga una costumbre tener ese tipo de sesiones informativas y traerles más prácticas también para que puedan ver los sensores en acción y para que puedan más o menos entender a qué me refería con toda la teoría que acabo de lanzar y podamos ver pues el rendimiento de cada uno de los equipos. Si no es posible, pues igual ahí en un video de YouTube también podemos realizarlo y podemos comenzar a generar un poco de conciencia sobre qué es un sensor de fuerza, porque muchas veces estamos un poco perdidos en ese ambiente, ¿no? Muchísimas gracias por asistir. Nos vemos en otro webinario. Hasta luego.